a grabar de inmediato. Tengo entendido que después esta grabación se les puede compartir, ¿ya? Bien, lo que les comentaba, ¿cierto? Que en este caso, con respecto al tema de célula, lo primero que voy a tratar tiene que ver con la comparación entre procarionte y eucarionte. Eso es lo primero, ¿ya? Luego de hacer la comparativa procarionte-eucarionte, me voy a quedar con eucarionte y en eucarionte voy a ahondar, pero con todo aquel organelo que se nos atraviesa o estructura subcelular, ¿ya? Así que yo tengo entre medio varias preguntas PCU, ¿ya? Que son preguntas que han aparecido, ¿ya? Mire, ya dice la vez pasada, no la compartieron, solo gente que está, no tengo idea, Mira, y como que yo lo hago, la parte administrativa no lo sé. Te lo voy a consultar, ¿ya? Porque me parece que estas grabaciones las van convirtiendo en cápsula y después las comparten en algún modo, ¿ya? Pero la grabación completa no sé, lo voy a consultar y les vamos a estar contando, ¿ya? Porque yo en realidad me preocupa dar la clase, pero la parte administrativa la ver en el preo, ¿ya? Como les comentaba, ¿cierto? En la segunda parte de la clase, lo que más tiempo me va a tomar es ver las estructuras subcelulares. Entonces veremos cuáles son considerados organelos, cuáles son considerados complejos supramoleculares, ¿ya? Así que antes de comenzar, les insisto, ¿cierto? En aquel aspecto que les acabo de comentar que dudas, preguntas, consultas, cualquier cosa que a usted no le quede clara, por favor, el chat, voy a estar muy pendiente de ello. Yo acá tengo el chat activo, así que aquí lo estoy leyendo. O simplemente con toda confianza active su micrófono e interrúmpame, no tengo ningún problema, ¿ya? Eh, sí, porque claro, de repente usted me va a hablar, me va a interrumpir, no tengo ningún problema, me encanta que me interrumpan con preguntas, así que por favor los invito a que en cualquier momento las hagan, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es hacer una división sí, entre lo que es procarionte y eucarionte, es lo primero, ¿ya? Cada vez que yo les hable de un procarionte, a su mente de inmediato tiene que ir una bacteria. O sea, la primera cosa básica que quiero confirmar es el hecho de cuáles son los ejemplos que vamos a estar tratando para cada uno de ellos. Cuando hablemos de un procarionte, a su mente de inmediato una bacteria. Lo primero, ¿ya? Y lo segundo es que cuando hablamos de un eucarionte, los clásicos ejemplos de eucarionte son animal y vegetal, pero falta uno. Uno bien olvidado, que lo dejan siempre a la deriva, los hongos, ¿ya? Así que los hongos son ejemplos de eucariontes. Así que cuando hablamos de eucariontes, células eucariontes, hablamos de animal, vegetal y hongos. Así que hoy día, cuando yo hable de los eucariontes, voy a incluir a los hongos siempre dentro de esta comparativa. Porque los hongos, por ejemplo, tienen pared celular, pero no está hecha de celulosa, está hecha de quitina, de otro polisacario. Entonces, en eucariontes tenemos tres ejemplos: animal, vegetal y hongo. Así que vamos a incluir uno más, porque clásicamente muchas veces hay profesores que incluyen solo animal y vegetal y se restringen a eso cuando existe un tercero más, que es un reino aparte. Recuerden ustedes que lo he dicho en otros webinars, los hongos no hacen fotosíntesis, son heterótrofos. Los hongos son hongos. Ellos absorben nutrientes del suelo, no hacen fotosíntesis. Cuidado con ellos, ¿ya? Bueno, vamos a dar algunas características de los procariontes primero, ¿ya? Características de los procariontes primero son las células más antiguas. En la evolución del planeta Tierra, las primeras células que tuvieron las que primeras que aparecieron fueron las células procariontes. Por eso son las más antiguas en el planeta Tierra, ¿ya? Y son las menos evolucionadas. La palabra evolución significa cambio. Por tanto, si usted compara una célula procarionte, un fósil de un procarionte, porque sí, existen fósiles de procariontes, existen fósiles de células, existen, ¿ya? Si usted compara un fósil de un procarionte con una procarionte actual, vas a encontrar que son muy parecidas o muy diferentes. Van a ser muy parecidas, porque no ha habido mucho cambio a través del tiempo. Por eso son las menos evolucionadas, ¿ya? Pero lo importante es que en la historia evolutiva del planeta Tierra son las primeras que han aparecido las células procariontes, ¿ya? Segundo, son las más pequeñas, ¿ya? Si comparamos con las procariontes miden 0,1 a 1 micrón. Yo no sé si ustedes saben cómo se escribe la unidad de micrón, ¿ya? Denme un segundo, porque yo tenía acá un sistema de anotaciones que no sé dónde quedó ahora. Ya, no importa, lo encontraré en algún momento. Pero el micrón se simboliza como una U y una M, pero una U con un polito más abajo. Ese es el micrón. Y el micrón corresponde a la millonésima parte del metro. Bueno, la cosa es que los procariontes son mucho más pequeños que los eucariontes. Eso sí tiene que estar en su mente. Son más simples, ¿ya? Son más simples porque tienen menos estructuras adentro los procariontes. Y otra cosa importante, son solamente unicelulares. No existen hasta el momento, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro con la evolución, pero no existen los procariontes multicelulares. O sea, la multicelularidad no ha llegado al mundo de los procariontes, son solamente unicelulares. No tienen envoltura nuclear, o sea, una clásica característica que siempre a ustedes les preguntan, ¿cuál es la gran diferencia entre el procarionte y el eucarionte? Muchos estudiantes me gritan, es que el procarionte no tiene núcleo y el eucarionte sí tiene núcleo. Sí, eso es verdad, pero yo prefiero que seamos un poco más específicos en la información que estamos entregando. Me refiero a lo siguiente. ¿Cuál es la gran diferencia? En que el procarionte no tiene
endomembranas. ¿Tiene membrana? Sí, su membrana plasmática, que es la clásica membrana de cualquier célula. Todas las células tienen membrana plasmática, ¿ya? Pero aparte de la membrana plasmática, el procarionte no tiene otras membranas adentro. Y esas otras membranas adentro se llaman las endomembranas. ¿Qué hacen las células con las endomembranas? Fabrican los organelos membranosos. Mitocondrias, cloroplasto, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, caloridía. Bueno, ellos no tienen, los procariontes no tienen endomembranas. Por tanto, no pueden fabricar ningún organelo membranoso. Y al mismo tiempo, es debido a ello que no pueden fabricar la carioteca. Que la carioteca es la membrana que rodea al núcleo, ¿ya? Así que no tienen núcleo, es verdad, pero más profundo es decir que no tienen la membrana que rodea el núcleo, que se llama envoltura nuclear o carioteca, y es debido a que no fabrican las endomembranas. Eso es importante, ¿ya? Tienen solamente la membrana plasmática. Este es otro aspecto súper importante porque me he encontrado muchas veces con profesores que dicen que una diferencia entre procarionte y eucarionte es que el procarionte no tiene citoesqueleto y el eucarionte sí. Esa cuestión es la falsedad absoluta. Si le dijeron eso, le han mentido. Porque los procariontes sí tienen citoesqueleto. La única diferencia es que el citoesqueleto de los procariontes está hecho de otras proteínas distintas a las proteínas del eucarionte. ¿Cuáles son cuál es el citoesqueleto eucarionte? Me voy a adelantar unas diapositivas para mostrarle una imagen. No, no la tengo acá, la tengo después. Pero el citoesqueleto del eucarionte está hecho de los famosos microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios de esas proteínas, ¿ok? En cambio, el citoesqueleto del procarionte está hecho de otras proteínas distintas. Pero el tener citoesqueleto es un criterio de semejanza entre procariontes y eucariontes. Así que mucho cuidado con eso, chicos y chicas, por favor, porque no, es falso que me digan que el procarionte no tiene citoesqueleto. Sí lo tiene, pero está hecho de otras proteínas distintas, ¿ya? El ADN del procarionte, ¿cómo está? Su ADN está en forma circular cerrado, es un anillo de ADN, ¿cierto? Como en la imagen que ustedes ven acá, ¿cierto? La imagen del medio, ustedes pueden ver ahí perfectamente un ovillo de ADN. Bueno, ese ovillo de ADN es característico de, o sea, un ovillo es como un anillo, mejor dicho, ¿cierto? El ADN es circular cerrado, como un anillo. Y no está asociado a histonas. No sé si ustedes han escuchado las histonas, pero las histonas son proteínas a través de las cuales el ADN se enrolla en torno a esas proteínas para permitir su compactación, para permitir que el ADN se compacte, se condense. Entonces son proteínas como pelotitas y el ADN se enrolla en torno a ellas, ¿ya? Esas son las histonas. Pero las histonas son exclusivas del eucarionte, no están en el procarionte, ¿ya? Eso no quiere decir, y cuidado con la información que voy a entregar ahora, esto no quiere decir que el procarionte no asocie su ADN a otras proteínas. Lo que él no tiene son histonas. No tiene histonas, ok, no tiene histonas. Pero el procarionte sí asocia su ADN a otras proteínas. Por tanto, el hecho de asociar el ADN a proteínas o enrollar el ADN en torno a proteínas, eso es una característica en común entre procarionte y eucarionte. La diferencia es que dentro de esas proteínas existen las histonas, que son las más conocidas, pero las histonas son exclusivas para eucariontes y no están presentes en procariontes. ¿Okay? Finalmente, acá dice que el procarionte no posee compartimentalización. Tiene un solo compartimento donde se desarrolla todo. Es como que yo tuviese un colegio sin salas. Un colegio sin salas y tiene solamente el patio, y en el patio ocurren todas las salas de clase, ¿ya? O sea, ocurren todas las clases, ¿cierto? Una cosa así. La cosa es que el procarionte no tiene solo un compartimento, no tiene compartimentalización. Y ese compartimiento se llama citoplasma. O sea, todas las funciones metabólicas ocurren en un solo lugar llamado citoplasma, ¿ok? Ustedes pueden ver acá esas otras proteínas que forman parte del citoesqueleto procariótico. Estas proteínas reciben el nombre FTSZ. ¿Cómo se pronuncia eso? No tengo idea. Todos los años he dicho, pero no sé si se dice así, ¿ya? FTSZ, MREB y la CRES. Las que están en color rojo, verde y azul, ¿ya? Por tanto, estas proteínas son proteínas que forman parte del citoesqueleto de los procariontes. Y forman el citoesqueleto procariótico. Nada más que en eucariontes hay otro tipo de proteínas que van a ayudar a conformar filamentos intermedios, microfilamentos y microtúbulos, ¿ok? Esta es una imagen que alude, ¿cierto?, a las estructuras del procarionte. Ustedes pueden ver que tiene capas como de una cebolla, ¿cierto? Tiene la membrana plasmática, tiene la pared celular. Ojo que la pared celular de los procariontes está hecha de peptidoglicano.
no como la pared de los vegetales que está hecha de celulosa. Acá la pared de un procarionte está hecha de peptidoglicano. Hay una tercera capa que a veces está y a veces no, que se llama cápsula, que permite la adhesión de la bacteria a ciertas estructuras, ¿ok? Otra cosa de la cual me quiero detener es el ADN, porque el ADN está disperso en el citoplasma. Ojo que la palabra es disperso, no disuelto, porque nadie lo ha disuelto, o sea, no ocurrió una disolución, es dispersa la palabra, ¿ya? Por tanto, el ADN está disperso en el citoplasma en una zona llamada nucleoide. Ha aparecido, empecé a usar la palabra, por eso la quiero aludir ya. Nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? Oide significa falso. Entonces, nucleoide significa falso núcleo. ¿Qué le falta a este núcleo para ser verdadero? Le falta la carioteca, la membrana que rodea al núcleo, ¿cierto? Pero aquí le vamos a llamar el nucleoide. El nucleoide es la zona en la cual se encuentra el ADN en el procarionte. Entonces, el lugar en donde yo encuentro el ADN en el procarionte se llama nucleoide. Entonces, cuando hablemos de nucleoides, estamos hablando de procariontes, de bacterias, y es el lugar en donde se encuentra el ADN en un procarionte. ¿Ya? Esto es lo mismo. Vamos a ver las características de los eucariontes entonces, ¿ya? En los eucariontes, primera característica, contienen un núcleo. O sea, estas gallas, a diferencia del procarionte, tienen un núcleo. Y si me voy a la raíz del asunto, como lo dije hace un rato, los eucariontes tienen endomembranas. Y con esas endomembranas fabrican organelos membranosos, tales como, por ejemplo, los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias, y tienen carioteca. Y con esta carioteca, envoltura nuclear, que es lo mismo, encierran el ADN en un lugar específico llamado núcleo, ¿ya? Entonces contiene un núcleo que encierra la mayoría del material genético. No sé si ustedes lo saben, pero no es el único lugar con ADN. Recuerden que las mitocondrias y el cloroplasto también tienen ADN en su interior, ¿ya? Posee una evolución más alta que los procariontes. O sea, si comparamos evolutivamente, los eucariontes son más evolucionados que los procariontes. ¿Y qué significa ser más evolucionado? Significa que ha cambiado más a través del tiempo. O sea, si tú comparas un fósil de un eucarionte con un eucarionte actual, vas a encontrar que hay muchas diferencias, porque ha evolucionado más a través del tiempo. Suelen ser más grandes, tienen mayor tamaño, ¿cierto? Que los procariontes son más complejos. ¿Y por qué son más complejos? Porque están llenos de estructuras adentro, ¿ya? Están llenos de las estructuras subcelulares o complejos supramoleculares o los famosos organelos, ¿cierto? Que están presentes acá. Una característica de los eucariontes es que existe una compartimentalización. O sea, el eucarionte está altamente compartimentalizado. O sea, tiene diferentes compartimientos en donde en cada compartimiento ocurre algo específico. Cada compartimiento viene siendo un organelo. Entonces, cuando yo digo que tiene una alta compartimentalización, es que tiene muchos diferentes compartimientos, muchos diferentes organelos, y en cada uno ocurre una función distinta celular. Y dice, gracias a la presencia de endomembranas que forman los organelos membranosos. Mitocondria es un compartimiento, en vegetales, cloroplasto es un compartimiento, el núcleo es uno, los retículos otro. Bueno, cada uno es un compartimiento y en cada uno ocurre una función metabólica distinta. Tiene carioteca, obviamente, tiene la envoltura nuclear, ¿cierto? Y tiene citoesqueleto, que recordemos que esa es una característica en común que tienen procariontes con eucariontes, tienen citoesqueleto. La diferencia, ¿cierto? Es que como ven, bueno, esa es la última característica, tienen citoesqueleto. La única diferencia es que este citoesqueleto del eucarionte está formado de proteínas que forman estructuras como los llamados microfilamentos, estos hilos que se ven ahí pegaditos a la membrana plasmática, los filamentos intermedios, que son hilos sin forma definida, y los microtúbulos, que son los más gruesos, que forman, ¿cierto?, estas estructuras que ayudan a mantener la forma de la célula. Para eso es el citoesqueleto, ¿ya? Entonces, resumidas cuentas, procarionte y eucarionte tienen características en comunes como tener citoesqueleto. La diferencia es de lo que está hecho ese citoesqueleto, ¿sí? Una diferencia también con el procarionte es que el ADN del eucarionte es un ADN lineal. No es como el procarionte que tenía un anillo circular cerrado, no. Ahora es un hilo esto. Las puntas están libres y las puntas, ¿cierto? Las puntas forman, no sé si han escuchado esto, los extremos 5', 3', bueno, estas puntas están libres, es un hilo, ¿ya? Y hay mucha mayor cantidad que el procarionte, o sea, si comparo la cantidad de ADN, el eucarionte tiene más ADN en cantidad que el del procarionte. Y aquí hay una característica muy importante, que el ADN del eucarionte usted lo puede encontrar en dos estados.
Uno es que lo puedes encontrar en forma como de hilos sueltos dentro del núcleo, como estos hilos de color morado que tú ves en esta imagen. Estos hilos serían un ADN en estado de cromatina. Esa es la cromatina, ADN descondensado, laxo, ¿ya? O el ADN se puede enrollar, 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 enrollar y empaquetar hasta llegar a formar una estructura llamada cromosoma, ¿ok? Entonces, el ADN tú lo puedes pillar en dos estados, o como cromatina o como cromosoma. ¿De qué va a depender que el ADN esté como cromatina o como cromosoma? Les lanzo la pregunta a ustedes, ya que estamos con clases muy personalizadas. ¿Alguno de ustedes sabe, lo puede usar en el chat o por audio, ¿de qué depende que el ADN esté como cromatina o como cromosoma? Cuéntenme. Millaray dice la mitosis. Ya vamos a ver si alguien opina lo mismo que ti. ¿Ya? La expresión de los genes. De la expresión de los genes, sí, porque cuando el ADN está como cromatina, el ADN se expresa. Cuando está como cromosoma, el ADN no se expresa, no se expresan los genes. También, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Fíjate que voy a unirme un poco a lo que dijo, a ver, aquí Diego dice por los alelos. No tanto, fíjate, porque los alelos son las diferentes expresiones que tiene un gen, pero como lo dijo hace poco Maximiliano, el hecho de que hayan genes que se expresan o no va a depender del estado del ADN. La respuesta está más cercana un poco a lo que dijo Millaray. Cuando la célula está en estado de interfase, llámese G1, S, G2, el ADN está como cromatina. El único momento en el cual el ADN logra compactarse y formar cromosomas es durante la división celular. Y eso puede ser durante la mitosis o la meiosis. Así que, ¿de qué depende que el ADN esté como cromatina o como cromosoma? Depende de la etapa del ciclo celular, si está en interfase o en división celular. Bien. Su ADN, dice, logra formar cromosomas gracias a la presencia de histonas. Como les contaba hace un rato, aquí hay presentes histonas. Ahí las ven ustedes, miren. Esas pelotitas que ven ahí, esas son histonas que logran enrollar el ADN y permitir su compactación. Bien. Bien, entonces aquí tengo dos láminas en la cual vamos a hacer una comparación, ¿cierto?, entre procarionte y eucarionte. Recuerden, por favor, que al lado izquierdo voy a tener procariontes y al lado derecho voy a tener los eucariontes, ¿ya? Con respecto a que, bueno, los procariontes no tienen núcleo, el eucarionte tiene núcleo. Recuerden que yo he ido un poco más allá a esa simple aseveración y he dicho que esto tiene que ver con los alelos. O sea, perdón, me quedé con los alelos, me quedé pegado por lo que dijo Diego. Esto tiene que ver con la endomembrana. Los procariontes no tienen endomembranas, por eso no tienen núcleo. El eucarionte sí tiene endomembranas, por eso tiene núcleo, ¿cierto? Con respecto al ADN, el ADN del procarionte es circular, que está libre en el citoplasma, una sola copia, son haploides, las bacterias son haploides, ¿ya? En el caso del eucarionte, el ADN es lineal, está encerrado en el núcleo, y tú para todo tienes dos copias. Y ahí sí me uno a lo que dijo Diego, porque tienes genes alelos. Y tú tienes para todo dos copias. Somos diploides. Tienes dos copias de... el gen que determina el color de mi pelo. Tengo dos genes que determinan el color de mi pelo. Uno es materno, el otro paterno, y eso determina que seamos homocigoto, heterocigoto, pero eso es genética, ese es otro cuento, ¿cierto? Metabolismo. Las procariontes tienen metabolismo anaeróbico y o aeróbico. O sea, anaeróbico es que no ocupa oxígeno, aeróbico es que ocupan oxígeno. Las bacterias un poco más evolucionadas son aquellas que ocupan o tienen ambos metabolismos. Esas se llaman bacterias facultativas, por si acaso, ¿ya? Y hay bacterias que son aeróbicas estrictas, o sea, perdón, las eucariontes, mejor dicho. Las eucariontes son aeróbicas estrictas. Eso quiere decir que sí o sí requieren de la presencia de oxígeno. O sea, a un eucarionte, animal, vegetal o al hongo, tú le quitas el oxígeno, muere. Porque dependemos 100% del oxígeno, ¿ya? Luego, con respecto al ADN, en procariontes no está asociado a histonas, en cambio en el eucarionte sí está asociado a histonas. División, las bacterias se dividen por fisión binaria, que es un mecanismo muy simple de división de una bacteria, mientras que un eucarionte se divide por mitosis o meiosis, ¿ya? Las procariontes son mucho más pequeñas que las eucariontes. No hay endomembranas en las procariontes, sí hay endomembranas en los eucariontes, y citoesqueleto está presente en los dos, pero la diferencia es el tipo de proteína que la constituye. Veamos preguntas que han aparecido en PSU respecto a esto. Una diferencia estructural entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula, léame la alternativa, y en el chat grítenme por favor cuál es la alternativa correcta.
Ojo que están pidiendo la... Ah, que tan rápido, a ver. La respuesta correcta, sí, la respuesta correcta es la D, ¿ya? Las eucariontes presentan mayor grado de compartimentalización. Esa es una diferencia con procarionte. Veamos la otra alternativa. La A, procarionte tiene pared. Me están preguntando arriba una diferencia. Las dos tienen pared, pues el eucarionte vegetal tiene pared, eucarionte hongo tiene pared. El distractor poderoso de esta pregunta es la letra E. Porque había muchos estudiantes que me decían, profe, esta pregunta tiene dos alternativas a respuestas correctas. Y no, pues. La E dice, eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. Y lo que acabo de decir, cierto, hace un rato, ojo, el procarionte también tiene su ADN asociado a proteínas. Nada más que son otro tipo de proteínas. La cosa es que con respecto a las histonas, si dijese, eucarionte presenta ADN asociado a histonas, esa sí es una característica distintiva de eucarionte, porque las histonas no están presentes en procarionte, pero no aludía a histonas, sino que aludía a las proteínas específicamente, ¿ya? Bien, la respuesta correcta es la D, ¿ya? Antes de pasar a los eucariontes, ¿dudas, preguntas, consultas o algo que no les haya quedado claro con respecto a esta comparación antes de entrar al mundo de los eucariontes? Recuerda que estamos en una clase ultra, mega, hiper personalizada, o sea, por eso podemos ocupar chat o el audio, ¿ya? Bien, todo claro me dicen acá, perfecto. Recuerden que cualquier duda que tengan, me la gritan en el chat, abre su micrófono, me interrumpe sin ningún problema, ¿ya? Bien, vamos entonces a comparar animal con vegetal. Típicamente, cuando muestro esta imagen sin ningún título, habitualmente le preguntaba a los estudiantes, bueno, ¿esto que estoy viendo es animal o vegetal? Y la gente me grita vegetal. ¿Por qué? Le digo yo. Porque es cuadrada. Entonces yo le invito a ustedes a la siguiente frase. No se deje guiar por las apariencias, tiene que fijarse en el interior. Es una frase mamona, lo sé absolutamente, ¿cierto? Pero es verdad, o sea, la podemos aplicar en diferentes ámbitos de la vida. Ya no hay que fijarse en las apariencias, hay que fijarse en el interior. Y eso es lo que los invito a que ustedes hagan esto. Esto que están ahí, que no es vegetal, es animal, es una célula, o es un melanocito. Los melanocitos son las células de la piel. Y esto es un dibujo de un melanocito, ¿ya? Por tanto, no te fijes en si es cuadrado o no es cuadrado, tienes que fijarte en lo que está dentro. Mira, compara con esto. O sea, ¿qué gran diferencia vemos entre una célula animal y una célula vegetal? Esta tremenda estructura que está acá, que es la vacuola. O sea, la vacuola central. La vegetal tiene vacuola y la animal no tiene vacuola. Entonces ahí tú ves la gran diferencia visual entre animal con vegetal. Así que yo los invito a que veamos un poco más allá, veamos adentro. De hecho, si quiero ser un poco más específico, yo diría, mira el animal. El animal tiene centriolos ahí. Centriolos que no están presentes en células vegetales, ¿ya? Luego, yo puedo ver acá una vegetal y aquí veo un cloroplasto. Ese cloroplasto es exclusivo de vegetal, ¿ya? La vacuola es exclusiva vegetal. Entonces, aquí la gran invitación que les hago es que fíjense en la vacuola. O sea, aquí yo veo que la gran diferencia entre animal con vegetal es la vacuola, ¿cierto? Les quiero mostrar este cuadro comparativo, ¿cierto? Yo sé que ustedes conocen el mundo de los organelos, pero este cuadro me gusta un poco para ordenar organelos que son exclusivos de una estructura, exclusivos de otra, ¿cierto? Y ordenamos los organelos si es que tienen una membrana, si tienen organelos con doble membrana o no son organelos. Los que no son organelos son complejos supramoleculares, no son organelos, no tienen membrana. Todo lo que no tenga membrana le vamos a llamar un complejo supramolecular. Entonces, mira, organelos con una membrana, los retículos, Golgi, lisosomas, peroxisomas, la vacuola central está hecha de membrana y es exclusiva del vegetal, por eso está en rojo acá. Organelos con doble membrana. La mitocondria tiene doble membrana, el núcleo tiene dos membranas, el cloroplasto tiene doble membrana, y ahí está en rojo porque es exclusivo de vegetal. Y ojo, un tips importante. Todo lo que tenga doble membrana tiene ADN en su interior. No olviden eso, ¿ya? Repito. Todo lo que tenga doble membrana tiene ADN en su interior. Mitocondrias, núcleo y cloroplasto. Esos tres estructuras tienen doble membrana y al mismo tiempo tienen ADN en su interior, ¿ya? Y los complejos supramoleculares, estructuras que no están hechas de membrana, son los ribosomas, que están en los dos, centriolos, silos y flagelos, que son exclusivos para animal, citoesqueleto, que está presente en los dos, y la pared celular, que está presente solo en vegetal, ¿cierto? Ahora, aquí yo quiero aludir a una pregunta que ha aparecido 3 veces, no, 2 veces en PSU,
Y han dicho, bueno, PCU, lo mismo que PTU, PDU, el nombre porquería que le pongan en la prueba de admisión, ¿ya? Han dicho, ¿cuál de las siguientes estructuras, y te nombran 5, cuál de las siguientes estructuras no se ve afectada con la aplicación de un solvente orgánico? ¿Qué es un solvente orgánico? Es un líquido, como el éter o el éster, esos son solventes orgánicos, ¿ya? El éter, por ejemplo, ¿ya? Un solvente orgánico me va a disolver todo lo que esté hecho de lípidos, ¿ya? Por tanto, si yo le aplico alguna de estas estructuras a un solvente orgánico, se van a disolver aquellas que estén hechas de lípidos, de membrana. Entonces, escuchen bien las alternativas que les voy a dar, por favor. De hecho, las voy a... bueno, que no encuentro la función de anotación en esta porquería, no importa ya. Escuchen bien, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes estructuras no se ve afectada con un tratamiento con solventes orgánicos? Letra A, retículo endoplasmático liso. Letra B, aparato de Golgi. Letra C, mitocondria. Letra D, núcleo. Letra E, ribosomas. ¿Cuál de las siguientes estructuras que acabo de mencionar no se ve afectada, y ocupemos el chat para ello, cuál de estas estructuras no se ve afectada con un tratamiento con solventes orgánicos? Sabiendo, ¿cierto?, que la estructura que, ojo, sí, justamente la respuesta correcta es esa, chiquillos, muy bien, es ribosoma. Un solvente orgánico disuelve todo lo que esté hecho de lípido, todo lo que esté hecho de membrana. Por tanto, cualquiera de estas estructuras que están acá arriba va a ser disuelta por un solvente orgánico y ninguna de las que está acá abajo, ¿ya? Entonces, un ribosoma no se afecta con un tratamiento con solvente orgánico porque no está hecho de membrana. Todas estas estructuras de arriba están hechas de membrana y se ven afectadas y se disuelven con un solvente orgánico, ¿ya? En cambio, las de abajo no. Espero les haya quedado claro esa situación, ¿cierto? Porque lo han preguntado al menos 2 veces, ¿cierto? En tema PCU, ¿ya? Hablemos de las estructuras. Vamos a ir una por una mencionándolas, ¿cierto? Cada una. Vamos primero con los ribosomas. Característica de los ribosomas es que los ribosomas, químicamente hablando, están hechos de ARN ribosomal y proteínas ribosomales, ¿ya? Entonces, el ribosoma no es un organelo. O sea, si la persona que, si a usted alguna vez le dijeron el organelo ribosoma, el ribosoma no es un organelo. Es, según la tabla anterior, es un complejo supramolecular. Hay algo en la vida que se llama niveles de organización biológica. Átomo, molécula, macromolécula, complejo supramolecular, organelo, célula. ¿Te diste cuenta que fui de lo más simple a lo más complejo? Bueno, el complejo supramolecular es un nivel biológico que va anterior al organelo, ¿ya? Entonces, un ribosoma está hecho químicamente hablando de ARN ribosomal y proteínas ribosomales. Es un complejo supramolecular, no es un organelo. Métanse eso bien en su cabeza, por favor. Está hecho de 2 partes, la subunidad mayor con la menor. Entonces, tú ves acá un ribosoma que está formado de 2 partes, la mayor con la menor, que se anclan habitualmente, ¿ya? Bueno, un ribosoma está presente en procariontes y eucariontes, por tanto, tener ribosomas es una característica en común entre procariontes con eucariontes, no es una distinción. Ambos tienen ribosomas. Hay diferencias porque el procarionte tiene un ribosoma que es un poquito más pequeño que el eucarionte, pero ese detalle es innecesario, ¿ya? Sí, es importante destacar que el ribosoma está presente en ambos tipos celulares. No está formado de membrana, y ahí está lo que yo les decía hace un rato verbal, es considerado un complejo supramolecular, ¿ya? ¿Dónde lo voy a pillar? Esto es importante. ¿En qué parte de la célula yo voy a encontrar ribosomas? La mayoría de los ribosomas tú los vas a pillar en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí van a estar la mayoría de los ribosomas. Y una minoría están en la carioteca, que es la membrana que rodea el núcleo, ¿cierto? La carioteca, y otros andan libres por la vía en el citoplasma, ¿ya? Pero me faltaron otros lugares. En la mitocondria adentro también hay ribosomas. En el cloroplasto adentro también hay ribosomas. ¿Cuál es la función de un ribosoma? Y ahí van a entender por qué mitocondria y cloroplasto tienen sus propios ribosomas, ¿ya? Bueno, son sintetizados en el nucleolo, ya me refiero a esto, pero la función, esa es la función de un ribosoma. Un ribosoma se encarga de fabricar proteínas. Por tanto, si mitocondrias y cloroplastos tienen sus propios ribosomas, eso quiere decir que mitocondria y cloroplastos fabrican sus propias proteínas. Eso es una importante aclaración. Y esto otro también es importante. ¿Cuál es el nucleolo? Yo sé que ustedes quizás han visto imágenes de núcleos, y en los núcleos del eucarionte ven una mancha más oscura dentro del núcleo. Bueno, esa mancha más oscura dentro del núcleo se llama nucleolo. Y en esa mancha más oscura, llamada nucleolo, se fabrican estos organelos, ¿cierto? O sea, se fabrica el ribosoma, ¿ya?
No confundir, por favor, nucleoide con nucleolo. Son palabras parecidas, pero no son lo mismo. Nucleoide es el falso núcleo, es el lugar en donde está el ADN en un procarionte, y el nucleolo es un lugar del núcleo de la célula, una estructura un poco más condensada. Hay una zona de ADN y ARN más condensado. Y bueno, el nucleolo es una estructura dentro del núcleo, en el cual se fabrican allí los ribosomas, ¿ya? Fabrica proteínas un ribosoma. Ahí ustedes pueden ver un ribosoma que está fabricando estas proteínas. Recordemos que cuál es la unidad básica de las proteínas, los aminoácidos. Por tanto, aquí ustedes pueden ver un ribosoma que está fabricando aminoácidos, o sea, perdón, que está fabricando proteínas uniendo aminoácidos. Fabrica proteínas según las instrucciones que le codifique el ADN, porque todas las proteínas están codificadas genéticamente. Todas. Todas las proteínas, enzimas, hemoglobina, queratina, todas las porquerías de proteínas que les puedo nombrar, ¿cierto? Están todas codificadas genéticamente, ¿ya? En esta imagen, ustedes pueden ver acá una imagen de un núcleo. Y aquí está esta mancha más oscura dentro del núcleo que se llama nucleolo, ¿ya? Y dentro de este nucleolo es que se están fabricando los ribosomas. La subunidad menor y la subunidad mayor de los ribosomas. Y luego esas dos subunidades salen, se van al retículo endoplasmático rugoso y ahí se anclan para formar un ribosoma completo ensamblando las dos partes. En esta imagen ustedes ven acá teñido, ¿cierto? Ahí con este color es el retículo endoplasmático rugoso, lo que ustedes están viendo acá. Y cada uno de esos puntos negros es un ribosoma. Y a lo que quiero aludir con esta imagen es que la mayoría de los ribosomas está anclado al retículo endoplasmático rugoso. Veamos una pregunta PSU del año 2016. Respecto de los ribosomas, ¿es correcto afirmar que? Grítenme, por favor, cuál es la respuesta correcta. A ver, Millaray, Danae, Matías y Diego dicen B. Veamos. De partida, cualquier alternativa que diga que esto es un organelo, usted la descarta de inmediato porque estos gallos no son organelos, son complejos. A ver, mira lo que dice la E. Complejo macromolecular donde ocurre la síntesis aeróbica de ATP. Eso es falso. Pero mi pregunta es, ¿quién fabrica ATP? Le pregunto a ustedes, ¿quién fabrica ATP dentro de una célula? Cuéntenme. Francisca y Millaray tienen absolutamente, y Danae, el poder femenino está ahí respondiendo lo correcto, me encanta. Las mitocondrias pues, son las que fabrican ATP. El ribosoma jamás en su vida ha fabricado ATP. De hecho, él requiere ATP para fabricar proteínas. La respuesta correcta es la B. Muy bien para todos y todas, todes. Complejos macromoleculares donde se realiza la síntesis de proteínas. Eso es la función del ribosoma, ¿ya? Vámonos con el núcleo, ¿ya? El núcleo es una característica o es una estructura exclusiva de un eucarionte, ¿ya? Por lo tanto, el núcleo, veamos las características. Es un centro de control. Es como siempre digo, en un colegio sería la oficina del rector, ¿ya? O rectora, lo que sea, ¿cierto? Director o directora, ¿ya? No quiere decir que sea muy eficaz, porque de repente no todos son muy eficaces en ese control, ¿ya? ¿Qué hay dentro del núcleo? ADN. Pero cuidado con lo siguiente, porque a veces muchos estudiantes tienden a pensar que dentro del núcleo solamente hay ADN. Mentira, porque recuerden que el ADN se enrolla en torno a proteínas. Por tanto, también dentro del núcleo tú pillas proteínas como por ejemplo las histonas. Por tanto, no solamente hay ADN dentro del núcleo, también hay proteínas en su interior, ¿ya? Está rodeado de una membrana nuclear, la carioteca. La membrana que rodea el núcleo se llama la carioteca, ya eso ya lo sabemos. El ADN puede estar de dos maneras, ¿ya? El ADN, ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Al principio de la clase, el ADN tú lo puedes pillar como en estado de cromatina o en estado de cromosoma. ¿Y de qué depende? Depende de la etapa del ciclo celular. Durante toda la interfase G1, S, G2, el ADN está como cromatina. Solamente en la división celular y en su primera etapa, por ejemplo, la mitosis, profase, en la primera etapa, ahí entonces el ADN se condensa y forman los cromosomas. O en la profase 1 de la meiosis, por ejemplo, ¿ya? Posee una zona más densa, que ustedes las pueden ver acá, que esta mancha más oscura, siempre esa mancha más oscura se llama nucleolo, y como ya habíamos visto en la diapo anterior, esa es la zona en la cual se fabrican los ribosomas, ¿ya? Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver, aquí me gustan mucho estas imágenes porque la mitad de la imagen es un dibujo y la otra mitad es una microfotografía electrónica. Entonces vamos a hacerle un poco de zoom a esta imagen, ¿ya? Y ustedes pueden darse cuenta que acá está la carioteca, ¿cierto? Y estas membranas que están acá son el retículo endoplasmático rugoso, es este que yo veo acá, siempre rugoso, está pegadito al núcleo.
Y los puntitos rojos que veo ahí son todos los ribosomas que están incrustados, ¿cierto?, al rugoso, ¿ya? Esta imagen, y aquí les quiero hacer una pregunta, ¿ya? Esta imagen corresponde a una imagen del núcleo, ¿ya? Allá afuera veo el retículo endoplasmático rugoso, de hecho, allá afuera, ¿cierto? Y acá tengo el núcleo, y acá en este núcleo hay dos nucleolos. Pregunta para ustedes. ¿Qué podríamos inferir a partir de esta información? ¿Qué podría yo inferir de la actividad de esta célula si veo que tiene dos nucleolos? Yo le podría haber mostrado otra célula que tenga 9 nucleolos. ¿Puede pasar? Claro que sí. Entonces, ¿qué podemos inferir de la actividad celular de aquella célula como esta que tiene dos nucleolos? ¿Proceso de mitosis? No, no va por ahí. Porque la mitosis significa división del núcleo. ¿Ok? Así que cuando hay mitosis, se divide el núcleo y se dividen los nucleolos, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿qué podría yo inferir de la actividad metabólica de esta célula si ella tiene dos nucleolos? O tenga 9 nucleolos. ¿Qué podría inferir yo a partir de eso? Les doy el pase. Laura Carrasco, mira tú, has dado en el clavo, por ahí va la cosa, así que 850 garantizado para ti, querida MPCU. Por ahí va el tema. Si yo veo que tengo una célula que tiene muchos nucleolos, eso quiere decir que ella directamente fabrica muchos ribosomas. Y si fabrica muchos ribosomas, entonces ella está fabricando muchas proteínas. Excelente. Ahora, otra pregunta. Ejemplos de células, o una o dos células, nómbrenme alguna célula que tenga una alta actividad de síntesis de proteínas. Células del cuerpo que fabrican muchas proteínas. Bueno, más rato voy a nombrar, pero quiero saber si ustedes conocen alguna. Hay una clásica. Maximiliano, diste en el clavo, muy bien, 850 para ti, querido, también. Las células musculares, po. Si el músculo es pura proteína, ¿ya? Entonces, para poder aumentar la masa muscular, uno necesita, ¿cierto? Necesita más aporte de aminoácidos en la dieta para poder ocupar esos aminoácidos y fabricar proteínas. Bien, ¿ya? Vamos ahora dejemos el núcleo de lado, vámonos a los retículos. Y yo he nombrado ya dos, los retículos endoplasmáticos rugoso y el liso, ¿ya? Vamos a hablar cada uno de ellos. Vamos a hablar primero del rugoso, ¿ya? El rugoso son sacos membranosos aplanados. Acá ustedes ven, el rugoso son como una masa de pizza sobre otra masa de pizza. Una cosa así, ¿ya? Son sacos membranosos aplanados, son membranas aplanadas una sobre la otra. Una característica del rugoso es que el rugoso, de hecho, la gran diferencia entre rugoso y liso es que el rugoso tiene ribosomas, ¿ya? Tiene ribosomas incrustados. Todos estos puntos rojos son ribosomas. Algunos textos, para hacer más fifí, le ponen granulaciones. Son ribosomas y punto, ¿ya? Así que los ribosomas están incrustados en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y aquí viene una cosa que quiero dejar súper claro, porque yo le puse acá lo siguiente, el lugar donde los ribosomas fabrican sus proteínas, ¿ya? Muchas veces cuando pregunto, ¿cuál es la función del rugoso? Muchos me gritan, fabrica proteínas. Y eso está incorrecto, po. Porque acabamos de ver, ¿quién fabrica proteínas? El ribosoma. El rugoso no fabrica proteínas, ojo con eso, ¿ya? El rugoso no fabrica proteínas, porque el que fabrica la proteína es el ribosoma. Entonces, ¿qué hace el rugoso? El rugoso es el lugar en donde los ribosomas fabrican sus proteínas. Esto es como una especie de, esto es como una especie de fábrica. ¿Quién es la mano de obra dentro de esa fábrica? Los ribosomas. Pero la fábrica es el rugoso. Entonces el rugoso viene siendo como una fábrica de proteínas, porque la mano de obra dentro de esa fábrica son los ribosomas. Entonces espero haber sido bastante claro con eso, que no me pueden decir que el rugoso fabrica proteínas porque no las fabrica, ¿ya? El rugoso es el lugar en donde están incrustados los ribosomas y ellos son los que fabrican proteínas. Cualquier proteína, hormonas, enzimas, lo que sea. Por eso entonces ahora viene algo más acucioso. Entonces, ¿qué miércoles hace el rugoso? ¿Ya? El rugoso hace esto. Envuelve las proteínas en una vesícula de transporte y la manda a Golgi. El rugoso toma, y de hecho más rato tengo esto animado para que lo puedan ver bien. El rugoso toma la proteína que fabricó, ¿cierto? El ribosoma. El rugoso toma estas proteínas y las envuelve dentro de una vesícula. La vesícula es como una burbujita. Entonces mete dentro de estas vesículas a estas proteínas y las manda al aparato de Golgi. Ya veremos después para qué las manda Golgi, ¿ya? Pero eso hace, eso específicamente hace el rugoso. Toma las proteínas fabricadas por los ribosomas, las envuelve dentro de vesículas y las manda, ¿cierto?, al aparato de Golgi, ¿ya? ¿Qué hace el liso? El liso tiene más funciones que el rugoso, ojo con eso. Y miren acá,
En esta imagen vemos el rugoso acá y acá está el liso. Entonces ya vemos una diferencia estructural bastante grande, porque acá me puedo dar cuenta que el rugoso son sacos membranosos, pero el liso, ¿qué es? El liso son tubos. Mira, el liso no tiene ribosomas, por eso se llama liso, porque no tiene ribosomas incrustados, ¿ya? En su superficie. Son tubos membranosos, conectados entre sí, están conectados con el rugoso. Entonces, grandes diferencias entre rugoso y liso es que el rugoso son sacos membranosos aplanados, mientras que el liso son tubos membranosos, ¿ya? Otra, y aquí vienen las funciones, y aquí quiero ser bastante específico porque el liso cumple varias, no solo una, varias funciones. Veamos. Primero, el liso es el lugar en donde se fabrican todos los lípidos en una célula, los lípidos, ¿ya? Por lo tanto, ahí puse ejemplos de lípidos, el colesterol, el fosfolípido, cualquier lípido. Entonces, todos los lípidos dentro de una célula, colesterol, fosfolípido, el que sea, todos los lípidos son fabricados dentro del liso. Entonces, típicas preguntas PSU en ensayos, que sé yo, te dicen, tengo una célula que tiene una alta tasa de síntesis de lípidos. Por tanto, si esta célula fabrica muchos lípidos, ¿qué organelo debe tener más desarrollado? Paréntesis, que un organelo esté más desarrollado significa que es más grande, ¿ya? Bueno, si una célula tiene una alta actividad de síntesis de lípidos, ¿qué organelo debe tener más desarrollado? El liso. Cualquier célula que fabrique muchos lípidos tiene que tener muy desarrollado el liso. Otra función del liso, detoxificación celular de drogas y fármacos. Todas las drogas consumidas, que ojo, los fármacos son drogas, ¿ya? Fármacos, pastillas, el mínimo paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, o sea, ya lo dije, pero el otro que quería decir era el ketorolaco, la porquería de fármaco que os podría mencionar. Todos los fármacos y las drogas pasan por el hígado. Importante. ¿Cómo se llaman las células del hígado? Se llaman hepatocitos. Hepatocitos con H, ¿ya? De todas maneras lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Porque de repente hay palabras raras, en la biología está lleno de palabras raras, ¿ya? Así que se las voy a escribir acá. A menos que yo creo que algunos de ustedes ya la habían conocido, los hepatocitos, ¿ya? Los hepatocitos son las células del hígado, ¿ya? Todas las drogas, los fármacos, el alcohol, yo sé que ustedes jamás han probado una gota de alcohol en su vida, ¿ya? Pero todo eso va al hígado. ¿Por qué? Porque los hepatocitos del hígado tienen más desarrollado el liso. ¿Y para qué tienen más desarrollado el liso? Para poder cumplir esa función, detoxificar todas las drogas, fármaco, alcohol, todo eso es degradado a nivel del hígado. Por eso por eso hay que cuidar el hígado, por favor, porque el hígado el hígado tiene más de 1000 funciones, ¿ya? Entonces, quiero recapitular información que para mí tiene mucha importancia. Los hepatocitos del hígado tienen más desarrollado el liso. ¿Por qué? Porque todas las drogas, fármacos, medicamentos son degradados a nivel a nivel del retículo endoplasmático liso de todos los hepatocitos. Por eso una característica de los hepatocitos que tienen más desarrollado el liso, ¿ok? Para cumplir esa función. Y tercera función del liso, es que el liso almacena calcio solo en los músculos. El retículo endoplasmático liso en los músculos, ojo que los músculos, células musculares, fibra muscular, o se pueden llamar miocitos, ¿ya? También lo voy a escribir acá porque esa es otra palabra que de repente podría ser rara, ¿ya? No, ni tanto. Son los miocitos. Los miocitos son las células del músculo, ¿ya? Las células musculares o miocitos tienen el retículo endoplasmático liso, se le cambia el nombre. Ya no se llama retículo endoplasmático liso ahí. Solo ahí se le cambia el nombre, se llama retículo sarcoplasmático. Y la función del retículo sarcoplasmático es almacenar el calcio. ¿Para qué, dirán ustedes? Para la contracción muscular. El calcio no solamente es importante para huesos y dientes, el calcio es indispensable para la contracción muscular. O sea, un músculo no se contrae si no tiene calcio. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos las funciones y las características del liso. Bueno, me saltó esto. Esta imagen quiero yo. Acá tienes el núcleo. Y acá tienes el retículo endoplasmático rugoso, que tiene estas proteínas, perdón, los ribosomas incrustados. Y acá tienes el retículo endoplasmático liso, como estos tubos, ¿cierto? Estos tubos, ¿cierto? Que están conectados entre sí, conectados con el rugoso, ¿cierto? Acá voy a nombrarle algunas células que tienen más desarrollado el liso o el rugoso. Miren esta imagen, por favor. Esta es una imagen de testículo, ¿ya? Esto es un testículo, ¿cierto? Cortado por la mitad para poder mirar lo que ocurre adentro. Bueno, si yo miro dentro del testículo, acá adentro, voy a encontrarme con unos tubos como fideos, y esos tubitos se llaman túbulos seminíferos, ¿ya?
En las paredes de los túbulos seminíferos, más al exterior, ¿cierto? Yo voy a pillar esta célula que está acá. Se llama célula de Leydig, ¿ya? Las células de Leydig fabrican testosterona en un hombre, ¿ok? Por tanto, si las células de Leydig fabrican testosterona, mi pregunta es, ¿qué organelo tiene más desarrollado? Y hay que pensar lo siguiente. La testosterona es un esteroide, es un lípido. Por tanto, las células de Leydig, perdón, son células que son un ejemplo de células que tienen más desarrollado el liso. Tienen más desarrollado el liso porque fabrican mucho un lípido. ¿Qué lípido? La testosterona. Ahí hay un ejemplo, ¿ya? En esta otra imagen ustedes pueden ver acá el páncreas. El páncreas está ubicado detrás del estómago, ¿cierto? El páncreas fabrica mucho dos hormonas proteicas, insulina y glucagón. Y esas hormonas son proteicas, por tanto, fabrica mucho esas hormonas. Por tanto, el páncreas, las células del páncreas son un ejemplo de células que tienen más desarrollado el rugoso. Toda célula que tenga más desarrollado el rugoso es aquella célula que tiene mayor síntesis de proteínas, ¿ya? Otro ejemplo, entonces ya hablamos de los hepatocitos que tienen más desarrollado el liso, ¿ya? Y acá, otro ejemplo que podría dar yo son las glándulas salivales. Nosotros tenemos tres glándulas salivales, las parótidas, la sublingual y la submandibular. Vamos a hacerle un zoom a esa cosa para verla, ¿ya? Eso es anatomía, no entra en PSU por si acaso, ¿ya? Esta es la parótida, esta es la submandibular y la sublingual. Bueno, las glándulas salivales producen saliva, obvio. Pero dentro de la saliva hay muchas enzimas, como la amilasa salival, que es una enzima que degrada almidón. Bueno, entonces, las células que forman parte de la glándula salival tienen más desarrollado el rugoso. ¿Y por qué tienen más desarrollo el rugoso? Porque fabrican mucho una enzima, que las enzimas son proteínas, no olviden eso, ¿ya? Entonces tienen más desarrollo el rugoso ellas, ¿ya? Denme un nanosegundo. Yo tenía una pregunta PSO acá, pero no sé si la tengo ahora o la tengo después. Lo tengo después, sí. Bien. Ya. Yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, como somos tan poquitos, ¿cierto? Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un break de 5 minutos para que puedan pararse, tener actividad, ir al baño, tomar un café, lo que sea, ¿ya? Así que miren, son exactamente 5 para las 8. Vamos a dar un break de 5 minutos y nos juntamos acá a las 8 de nuevo, ¿ya? Y ahí continuamos con aparatos de Golgi, ¿ok? Así que vamos a hacer un break desde ahora ya. Ahí sí, seguimos grabando, ¿ya? El destino puede ser dentro de la célula, el destino puede ser afuera de la célula o en la membrana plasmática. Y ojo, ¿por qué insisto con esto? Porque muchas veces se explica o muchas veces se dice que todas las proteínas o lípidos que son fabricados en Golgi van por una vesícula y hacen exocitosis y lo liberan al exterior. No, no siempre. Porque imaginemos las proteínas fabricadas. Las proteínas que salen de Golgi ya maduras tienen tres destinos posibles. Pueden estar dentro de la célula. No sé, podría ser una enzima que trabaja dentro del núcleo. Ella está dentro. Podría ser una proteína que va a formar parte de la membrana plasmática. Se queda justo en la membrana. O es una hormona. Ah, ya, esa hormona proteica tiene que ser exocitada y se va, ¿cierto?, de la célula y va a ir luego a la sangre, ¿ya? Pero dense cuenta que los destinos son tres. Adentro, afuera o en la membrana plasmática, ¿ya? Cosas importantes de Golgi. Golgi fabrica otro organelo, que son los lisosomas. Ya me voy a referir a ello en unos minutos más, pero aquí ustedes lo ven, este organelo muy grande son los lisosomas, ¿ya? Golgi fabrica lisosomas. Más rato voy a hablar de él. Otra cosa, Golgi fabrica el fragmoplasto durante la citodiéresis vegetal. Cuando una célula vegetal hace mitosis, ¿ya? Ocurre algo importante al final. Cuando termina de dividir el núcleo y obtienes una célula con dos núcleos, yo necesito partir la vegetal en dos. No puedo llegar y partirla en dos, ¿cierto? Porque está la pared rígida. Por tanto, lo que hace una célula vegetal es fabricar una nueva pared justo al medio que termina de dividir a la célula en dos células hijas. Bueno, esa nueva pared se llama fragmoplasto. ¿Y quién fabrica esa nueva pared? La fabrica el aparato de Golgi. Golgi fabrica esta pared de celulosa, ¿cierto? Llamada fragmoplasto en la citodiéresis vegetal. Citodiéresis es la palabra que hace alusión a la división del citoplasma en células animales o vegetales, ¿ya? Ahora, otra función de Golgi es que Golgi forma el acrosoma de los espermatozoides durante la espermiohistogénesis. O sea, durante la fabricación de los espermatozoides, el aparato de Golgi fabrica el acrosoma de un espermio. ¿Cuál es el acrosoma? ¿Dónde está el acrosoma en un espermio? El acrosoma está en la cabeza del espermio,
¿Ya? En la cabeza del espermio hay una estructura como un casco que se llama acrosoma. ¿Qué contiene el acrosoma? Un montón de enzimas que son necesarias para que el pobre espermatozoide logre fecundar a un ovocito y obtener una bendición nueva llamada cigoto. ¿Ya? Eh, yo soy anti-bendición, así que mejor que no lo ocurra. ¿Ya? Así que formar el acrosoma se forma a partir del aparato Golgi. Una vez en un ensayo PSU vi una pregunta muy buena que decía lo siguiente: ¿qué tienen en común lisosomas, fragmoplasto y acrosoma? Respóndanme ustedes en el chat o por audio como quieran. ¿Qué tienen en común lisosomas, fragmoplasto y acrosoma? ¿Qué tienen en común? Cuéntenme. ¿Qué tienen en común lisosomas, fragmoplasto y acrosoma? Diego dice que se fabrican en el aparato Golgi. Lo hace el aparato de Golgi, dice Claudia. ¿Sí? Ahora, yo hubiese esperado, claro, que la alternativa dijese, los tres son fabricados en el aparato, o los tres los fabrica Golgi. Ok, pero fíjate que la alternativa correcta decía el origen. Sí, po, los tres tienen el mismo origen. ¿Cuál es el origen? El aparato de Golgi. Porque Golgi origina lisosomas, Golgi origina fragmoplasto, Golgi origina acrosoma, entonces los tres tienen en común el origen. Que es un tecnicismo para decir lo mismo que ustedes me han dicho en el chat, ¿cierto? Esto es lo mismo. Miren, acá ustedes ven el rugoso, acá está el rugoso que fabrica estas vesículas que están llenas de las proteínas que han fabricado los ribosomas. Estas vesículas viajan por el citoplasma, van a llegar a Golgi, y Golgi madura esto. Ah, pero esto lo tengo animado. ¿Cuál es la relación entre rugoso, ribosoma y Golgi? Veamos. No vean el texto, quiero que vean la animación, por favor. Miren, esto que está acá es una proteína que ha sido fabricada por algún ribosoma que está incrustado en el rugoso, ¿ya? Veamos de nuevo, miren. Acá está esta proteína, ahí está esa proteína, fue fabricada, y ahora esta proteína sale de rugoso. ¿Y cómo sale? Dentro de una vesícula. Eso es lo que hizo el rugoso. El rugoso envolvió a esta proteína recién fabricada en una vesícula. Esa proteína fue fabricada por un ribosoma, ¿cierto? Sigamos. ¿Qué pasa con esta vesícula ahora? Esta vesícula viaja por el citoplasma y llega al aparato de Golgi. Como ustedes ven ahí, ¿cierto? De nuevo, veámoslo ahí. Viajó por el citoplasma y esa vesícula entra al aparato de Golgi, deposita su contenido al interior del aparato de Golgi, que es la proteína inmadura. Ahora esta proteína se va a ir moviendo dentro del aparato de Golgi. Ahí ustedes ven, miren cómo esa proteína entra y sale de Golgi. A medida que se va moviendo por Golgi, esa proteína madura. Esa proteína madura adquiere una estructura química importante, una estructura tridimensional importante para poder hacer su función. Por tanto, la proteína se mueve, ahora está madura y ya está en la parte final o terminal de Golgi. Miren ahora, esta proteína sale dentro de una vesícula y en este ejemplo, esta proteína fue exocitada. Sufrió una exocitosis y se fue al exterior. Veámosla de nuevo. Aquí ustedes pueden ver esta proteína madura, salió dentro de una vesícula y la vesícula llevó esto a la membrana plasmática y hizo exocitosis. Y esta proteína se fue al exterior de la célula. ¿Qué tipo de proteína podría ser esto? Esto podría ser una hormona proteica. Y hormonas proteicas les puedo, no sé si ustedes estuvieron en el webinar anterior, pero hormonas proteicas les puedo nombrar millones. O sea, pues tenemos insulina, glucagón, LH, FSH, la hormona de crecimiento, la GH, bueno, podría estar todo el día. La mayoría son proteicas, ¿ya? Acá ven ustedes que estas proteínas fabricadas en el rugoso son enviadas por vesículas a Golgi. En Golgi madura las proteínas y salen en vesículas de secreción, ¿cierto? Que algunas de ellas podrían ser exocitados su contenido al exterior, ¿ya? Veamos esta pregunta. Dice, una persona de edad avanzada presenta daño hepático asociado a la excesiva ingesta de medicamentos a los que estuvo expuesta en el último tiempo. En relación con esto, un examen citológico del tejido debería mostrar gran desarrollo de qué. Se los dejo plantear. Grítenme la respuesta correcta a través del chat. Diego, el Mati, Millaray han puesto la P. ¿Qué dice el resto? Somos 11 aquí. Bueno, en realidad 10 alumnos más un profesor. ¿El resto opina lo mismo? Parece que sí. Si tenemos una persona con daño hepático, hace un rato, ¿cierto? Dije, ¿cuál es el organelo que está más desarrollado en las células, en los hepatocitos? Es el retículo endomático liso.
De hecho, mire, excesiva ingesta de medicamentos. ¿Y qué dije yo de los fármacos? Que todos son metabolizados y degradados a nivel del aparato de Golgi, perdón, a nivel de retículo endoplasmático liso. Por tanto, la respuesta correcta justamente es la B. Muy bien, ¿ya? Está más desarrollado el liso siempre en los hepatocitos. Veamos esta otra pregunta. Los ovarios y los testículos son productores de hormonas esteroidales, como la progesterona y la testosterona. Al respecto, ¿qué tipo de organelo presentará en mayor cantidad los ovarios y los testículos? Cuéntenme ustedes. Grítenme la respuesta a través del chat. Maximiliano dice D, la Francisca dice D, la Francisca González dice E, ¿ya? Francisca, Francisca González, ¿podrías activar tu micrófono y contarme por qué crees que la E? Quiero escucharte, please. Si es que puedes. Si no, cuéntame por el chat. ¿Por qué crees que es la E? Que no le dé vergüenza, por favor. Cuénteme por el chat o por audio, como le sea más fácil. ¿Por qué crees que es la E? No, me equivoqué. Es que estaba viendo mi apunte y ¿Ya? usted dijo que era del ejemplo de los testículos en el liso. Y pensé que lo había dicho en el rugoso. Pero Y te pregunto al tiro, ¿progesterona y testosterona son lípidos o proteínas? ¿proteína? No, al revés, lípido. Y eso quiero que tomes como apunte, Francisca, ¿ya? Déjalo anotado por ahí, por favor. Progesterona y testosterona, y estrógeno también, te voy a dar 3 ejemplos. Progesterona, estrógeno y... No, de nuevo. Progesterona y testosterona y estrógeno, esos 3, son lípidos. Todos los esteroides son lípidos. Entonces, ahí yo creo que ya se dio cuenta la Francisca, los ovarios y los testículos fabrican muchos de estos esteroides, progesterona, estrógeno y testosterona. Bueno, entonces tiene más desarrollado el liso, porque cualquier célula que fabrique mucho más lípidos tiene más desarrollado el liso. Entonces, lo que no tienes que olvidar acá, Francisca, por favor, es que progesterona, testosterona y estrógeno son lípidos. Anótalo ahí subrayado. ¿Y qué tipo de lípidos? Esteroides específicamente. Y toda célula que fabrique mucho estos tipos de lípidos, o cualquier lípido que te nombren, ella tiene más desarrollado el liso. Francisca, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna otra duda? Cuéntame, porfa. Me quedó claro. Gracias. Ok, no hay problema. Cualquier duda me grita nomás. Vamos con los lisosomas. Los lisosomas son esta estructura que son fabricadas a partir de Golgi, ¿cierto? El lisosoma se origina a partir del aparato de Golgi. Son vesículas más grandes, o sea, en estricto rigor, un lisosoma son vesículas, ¿ya? Y estas vesículas, mucho más grandes que las vesículas habituales que les acabo de contar, ¿cierto? Aquí viene una cosa súper importante. Estas vesículas tienen algo adentro, tienen enzimas. Ahí dice enzimas hidrolíticas. Hidrolítica significa que se activan en presencia de agua, ok. Pero los lisosomas adentro tienen 4 tipos de enzimas. 4 tipos de enzimas, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Adentro del lisosoma encuentro proteasas, enzimas que rompen proteínas. Lipasas, enzimas que rompen lípidos. Glucosilasas, ojo, no es que degraden glucosa, no, degradan glúcidos. Glúcidos o carbohidratos es lo mismo, ¿ya? Degradan glúcidos. Y las nucleasas, que son enzimas que degradan ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que los lisosomas en su interior tienen verdaderas armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿de qué está hecha una célula, químicamente hablando? ¿De qué está hecha una célula? Bueno, toda célula está hecha de 4 macromoléculas grandes, de proteínas, de lípidos, de carbohidratos y ácidos nucleicos. ¿Y qué tiene el lisosoma dentro? Todas las enzimas para romper proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Por eso, cuando una célula se suicida, sí, existe el suicidio celular, cuando ya está chata de su vida, no quiere más de la pandemia, se suicida. Y ese suicidio, ¿cierto? Se llama apoptosis. ¿Y en qué consiste eso? Que esa célula revienta todos los lisosomas, se abren los lisosomas y las enzimas degradan todo a su paso. No olvidar entonces que los lisosomas en su interior tienen estos 4 tipos de enzimas. Entonces veamos las 3 funciones que cumplen los lisosomas. Vamos en esta imagen primero, miren acá, tienen el rugoso, acá está Golgi, y aquí veo Golgi cómo fabrica lisosomas. Entonces veamos la primera función de Golgi, acá abajo.
se encarga de degradar organelos que han perdido su función. Eso se llama autofagia celular, ayudando a la renovación celular. Por ejemplo, aquí tienen una mitocondria que ha perdido su función biológica. Una mitocondria puede ser un cloroplasto, cualquiera de esos. Cualquier organelo que esté defectuoso, que haya perdido su función biológica, el lisosoma lo rodea y lo degrada, lo elimina, con esas enzimas que le acabo de mencionar. Por tanto, en este caso, esto se llama, ojo, esto se llama autofagia celular. La autofagia. ¿Qué es la autofagia? Es la degradación de organelos defectuosos o que no estén funcionando bien. Eso es la autofagia. Esa es la primera función. Segunda función, elimina sustancias extrañas que podrían acumularse dentro de la célula. Eso se llama digestión intracelular. Miren, aquí dice alimento. Imaginemos que es un carbohidrato. Esta sustancia hace ingreso, el lisosoma la rodea y ¿qué hizo ahí el lisosoma? La degradó. Bueno, el lisosoma digiere con sus enzimas cualquier sustancia extraña, ¿cierto? O que se podrían estar acumulando en el citoplasma. Eso se llama digestión intracelular. Recuerden que la palabra digestión significa degradación, ¿ya? Por tanto, aquí en esta imagen vemos dos funciones del lisosoma. La autofagia, eliminar lo viejo para quedarme con lo nuevo, y la digestión intracelular. ¿Y cuál es la tercera función? Espérame, acá está. La tercera función es la apoptosis, ¿cierto? Una célula apoptótica es una célula que entra en este proceso de suicidio celular. Aquí usted ve una célula normal y aquí está una célula que está en estricto rigor en procesos apoptóticos, se está suicidando, ¿ya? Participa en la apoptosis o suicidio. Ustedes saben, les hago una pregunta, respóndanme por la vía que ustedes quieran. ¿Cuáles son las células que bloquean la apoptosis y no se pueden suicidar? Lamentablemente. Hay un tipo de células que bloquean la apoptosis y no se pueden suicidar. ¿Cuáles son esas células? No sé si alguno sabe, cuénteme. Pista, son unas Las células... células cancerosas. Bien, ¿quién fue que me habló? Cuéntame tu nombre, por favor, saber. Maximiliano. Maximiliano, tiene toda la razón. Las células cancerosas, o también se le llaman células neoplásticas. Palabra rara, la voy a escribir en esta, no se preocupen, ya que estas palabras raras están en todas partes, ¿ya? Células neoplásicas, ahí están. Las células neoplásticas o las células tumorales o cancerosas, como dijo Maximiliano, las células cancerosas no se suicidan, bloquean la apoptosis y nos encantaría que lo hagan. Pues imagínense qué maravilloso sería que una célula cancerosa detecte que está cancerosa, por tanto esa célula se suicida. Y con el suicidio celular, ¿cierto? Eliminamos el cáncer. Bueno, es lo que menos hacen lamentablemente las células cancerosas, ¿ya? Bien, tenemos entonces las tres funciones del lisosoma, ¿ya? Vean esta pregunta, PSU, porfa, ¿ya? Dice, el siguiente gráfico muestra la cantidad de lisosomas citoplasmáticos presentes en una célula animal luego de la extracción selectiva de un organelo X. Ahí dice cantidad de lisosomas, y ahí hay un punto en el cual hemos hecho la extracción de un organelo X, y ahí empezó a bajar la cantidad de lisosomas según lo que veo acá. Según la información mostrada, ¿cuál sería el organelo en cuestión que causa estos resultados? ¿Cuál es ese organelo X que yo saqué? Cuéntenme en el chat, por favor, qué dice el público. Danae rapidísima, ya Maximiliano y Danae dicen la él, Diego también, la Claudia también. ¿Alguien dice otra cosa? Aquí hay un organelo que he extraído y del cual, cierto, al provocar su extracción, la cantidad de lisosomas ha bajado. Justamente la respuesta correcta es aparato Golgi. ¿Por qué? Porque Golgi es el que fabrica los lisosomas. Entonces, si tú sacas a Golgi, vas a obtener como resultado que la cantidad de lisosomas va a empezar a disminuir, ¿ya? Bien, perfecto, ¿ya? Denme un segundito. Yo quiero, por cosa de tiempo, quiero hablar de mitocondrias para mostrar la parte vegetal después. Si me queda tiempo voy al centro, que es fácil, ¿ya? Mitocondrias. Primer problema importante que he encontrado con temas de mitocondria es que muchas veces hay estudiantes que creen que las mitocondrias son exclusivas de células animales. Eso es falso. Las mitocondrias están presentes en todas las células eucarióticas, animal, vegetal y hongo. Está presente en las tres, ¿ya? Así que ojo con esa información, por favor. Está presente animal, vegetal y hongo, falta mencionar ahí, ¿ya? ¿Qué hacen las mitocondrias? Las mitocondrias hacen este proceso que se llama respiración celular. No voy a entrar a explicar la respiración celular porque estaríamos 3 horas hablando de eso, pero a grandes rasgos, la respiración celular es una reacción en la cual degradas glucosa para obtener ATP.
Eso es lo que ocurre en la respiración celular. Por tanto, es una reacción exergónica, me libera energía porque produce ATP. También es una reacción exotérmica porque produce calor, ¿ya? Pero lo importante, no me voy a olvidar, por favor, la respiración celular es una reacción en la cual se degrada glucosa para producir ATP. Esa cosa ocurre en las mitocondrias, ¿ya? Por tanto, células que requieren alto grado energético tienen gran número de mitocondrias. Hay células de nuestro cuerpo que requieren más energía que otras células. Bueno, esas células que requieren más energía tienen más mitocondrias. Ejemplo, les voy a nombrar 2 células que tienen alto requerimiento energético. Las células musculares, los miocitos, y las neuronas. Ahí tienes 2 ejemplos de células que tienen alto gasto de energía, por tanto tienen enormes cantidades de mitocondrias, ¿ya? Una característica, ¿cierto?, de estas mitocondrias es que las mitocondrias están envueltas de doble membrana. Recuerden que son dobles membranas. Hay una membrana externa y una membrana interna. Es un sistema doble de membrana. Junto con ello dice que la membrana interna está muy plegada y formando las crestas mitocondriales. En las estructuras de la mitocondria, todo lo que está en celestito acá se llama matriz mitocondrial. Y estos pliegues, este pliegue que está ahí, ¿cierto? Ese pliegue que está ahí, todos los pliegues internos se llaman las crestas mitocondriales, ¿ya? El interior de la mitocondria se llama la matriz, ¿cierto? Y aquí hay una característica que se las había mencionado desde el principio de la clase, se las reitero. La mitocondria tiene su propio ADN, ¿ya? Tiene un ADN circular cerrado, muy parecido al ADN de las bacterias, ¿ya? Por eso hay una teoría, la teoría endosimbionte, que explica de que las mitocondrias con los cloroplastos tienen un origen protista y un origen bacteriano luego de ellos, ¿ya? Entonces, las mitocondrias tienen doble membrana y tienen su propio ADN en su interior. Esa información es importante recalcarla, ¿ya? Acá ustedes pueden ver esta imagen en la cual ven la matriz, está ahí, ¿cierto? Aquí está el ADN que tiene adentro. Aquí están las crestas mitocondriales y eso es lo más importante que podemos mencionar, ¿cierto?, de la mitocondria, ¿ya? Todas las mitocondrias se heredan por parte de la mamá. Están contenidas en el ovocito. Todas, ¿ya? Por lo tanto, cuando ocurre la fecundación entre un espermatozoide con un ovocito, el espermatozoide lo único que aporta es ADN, no aporta otra cosa. O sea, el espermatozoide como que no es muy... Solo aporta ADN, que es aporta el 10% de lo que es necesario para formar las nuevas bendiciones, ¿ya? El espermatozoide solo aporta ADN, ¿ya? Todas las mitocondrias se heredan por parte de mamá, por tanto tenemos todas las mitocondrias de la mamá contenidas, ¿cierto?, en cada una de nuestras células, ¿ya? Para el Día de la Madre, recuerden regalar siempre tarjetitas con forma de mitocondria a la madre y agradeciéndole porque gracias a ella tienen una energía espectacular porque son las que provisionan ATP, ¿ya? Vean esta pregunta PSU. Esta fue del año 2017, si no me equivoco. En una célula muscular, ¿qué organelo presente en gran cantidad satisface su alto requerimiento energético? Ya están todos expertos ahí. Perfecto. La respuesta correcta justamente es B, mitocondria. Listo. Ojalá la PSU fuese todo con este tipo de preguntas así de fáciles, ¿cierto? Vamos al mundo vegetal, ¿ya? La mayoría de las estructuras que yo he mencionado, ¿cierto?, están presentes en los 2 tipos de células. Ahora voy a aludir a aquellas estructuras que son exclusivas de un vegetal, ¿ya? Primera estructura exclusiva de un vegetal son los cloroplastos, ¿ya? En el caso de los cloroplastos, dice ahí que las células vegetales tienen cloroplastos, y hay otro tipo de células que también tienen cloroplastos, como por ejemplo las algas, ¿ya? La mayoría de las algas también tienen cloroplastos, ¿ya? Los cloroplastos forman parte de un grupo llamado plastidios, por si acaso, ¿ya? Los plastidios son un grupo de organelos en donde están los cloroplastos, los amiloplastos, todo terminado en plasto es un plastidio. Entonces, todos los plastidios son organelos como un poroto, ¿cierto?, que guardan algo en su interior. Entonces, ejemplo de plastidios tenemos al cloroplasto, tenemos los amiloplastos, pero tengan en cuenta que los plastidios son organelos exclusivos de vegetales. Y un ejemplo de plastidios son los cloroplastos, justamente, ¿ya? Bien. Dice que la función de un cloroplasto es una función que ampliamente que hemos conocido, que no voy a detallar mucho ahora, ¿cierto? Porque eso da para, bueno, ya hicimos un webinar con respecto a fotosíntesis. Absorben la luz del sol y la transforma en energía química. O sea, la energía de la luz es uno de los reactantes necesarios para llegar a fabricar glucosa,
que la glucosa es lo que está contenido en la energía química, ¿cierto? Y ese proceso se llama fotosíntesis. Entonces, en estricto rigor, cloroplastos hacen fotosíntesis, ¿cierto? Al igual que las mitocondrias tienen doble membrana. Los cloroplastos tienen un sistema doble de membrana, la interna y la externa. Y también presenta sus propios ribosomas, por tanto, el cloroplasto también puede fabricar sus propias proteínas. Y también, al igual que las mitocondrias, los cloroplastos tienen su propio ADN en su interior. Por eso tú le llamas organelos semiautónomos, porque tienen su propio ADN en su interior. Entonces, recapitulemos. ¿Qué cosas semejantes tienen cloroplastos y mitocondrias? Doble membrana, sus propios ribosomas y su propio ADN. Ahí tienes 3 características que son comunes para para cloroplastos y mitocondrias, ¿cierto? Aquí hay una imagen de un cloroplasto. Ustedes pueden ver acá estas estructuras completas que se llaman granas, ¿ya? Y cada monedita se llama tilacoide. Y ahí se está llevando a cabo una parte de la fotosíntesis. Otra estructura exclusiva que yo les comentaba al principio de esta clase, que es la parte más grande, ¿cierto?, de la vacuola, perdón, que la parte más grande del vegetal, que se llama la vacuola. La vacuola está delimitada por una membrana. La membrana que rodea la vacuola se llama tonoplasto. Entonces le vamos a llamar tonoplasto a la membrana que rodea a la vacuola. Entonces toda la vacuola tiene su propia membrana, así como la membrana de la carioteca se llama, perdón, la membrana del núcleo se llama carioteca, la membrana de la vacuola se llama tonoplasto, ¿ya? La vacuola siempre explicamos nosotros que la vacuola se asemeja a una especie de bodega, ¿ya? ¿Por qué es una especie de bodega? Porque, ¿qué hago en una bodega? Guardo cosas, ¿ya? Aquí igual, en la vacuola se guardan cosas. Ahora, ¿qué cosas se guardan principalmente en esta bodega? ¿Ya? Se encarga de aquí almacenamos agua, sales minerales, proteínas, carbohidratos, iones, eh, se regula unas sustancias para regular pH. Bueno, lo más importante que se almacena en la vacuola es el agua. Eso es lo más importante, ¿ya? Acá dice que las vegetales tienen una única gran vacuola central, no son varias vacuolas que hay en una vegetal. La vegetal tiene una única gran vacuola, una vacuola central, ¿ya? Eso es una única gran vacuola. La vacuola, cuando está llena de agüita, ¿cierto?, permite que las plantas sostengan estructuras pesadas como hojas y flores. Eso podría ser, yo creo, un tema para otro webinar, ¿ya?, que sería la membrana plasmática, ¿ya? Cuando una célula vegetal incorpora agua de su exterior, ella queda hinchada de agua. Bueno, eso se llama una célula turgente. Entonces, cuando tiene abundante cantidad de agua y sus células están turgentes, el tallito completo de la planta queda turgente. Y eso permite, ¿cierto?, que este tallito esté erecto, erguido, y pueda sostener estructuras como hojas, ¿cierto?, o flores. ¿Qué pasa cuando pierde agua? Si pierde agua desde la vacuola central, las células vegetales pierden su forma y la planta se marchita. Cuando una célula vegetal o un tejido vegetal, recuerden que un tejido es un conjunto de células, cuando un tejido pierde agua, entonces este tejido ya no está tan rígido, ¿cierto? Empieza a perder su forma. Eso es cuando una planta se marchita. Entonces una planta se marchita cuando empieza a perder agua, una enorme cantidad de agua de las células, desde la vacuola sobre todo, ¿cierto? Y ya no puede sostenerse erguida. Y eso ocurre cuando una planta se marchita, pierde agua principalmente en la vacuola, ¿ya? Finalmente tenemos una última estructura que es exclusiva de células vegetales comparada con animal, porque recuerden que la pared está presente también en los hongos y también en la pared también está presente en las bacterias, por recuerden. O sea, todos tienen pared menos el animal. Eso es importante. Todos tienen pared menos el animal. La bacteria tiene pared, está hecha de peptidoglicano. La vegetal tiene pared, está hecha de celulosa. El hongo tiene pared, está hecho de quitina. ¿Ya? Por eso puse acá, también está presente en células del hongo y algas, pero con diferente composición, que las acabo de mencionar, ¿cierto? Todas tienen pared, menos las pobres células animales que ellas no les tocó la repartición de pared, ¿ya? Se encuentra por fuera de la membrana plasmática, siempre por fuera, ¿ya? Si yo quiero meterme a la célula vegetal, lo primero que me pillo es la pared, después me pillo la membrana, después el citoplasma y ahí llego al núcleo, ¿cierto? En vegetales está hecha de celulosa. Recuerden que la celulosa es un polisacárido. Por tanto, la pared de las células vegetales está hecha principalmente de celulosa. ¿Por qué dice principalmente? Porque también tiene otras proteínas, pero el 90% de la pared es pura celulosa, ¿ya? La pared le otorga rigidez a la célula vegetal, por supuesto, porque algo se llama pared, porque es una estructura rígida, ¿cierto? Y esta pared tiene hoyos.
que se llaman plasmodesmos y que permiten la comunicación entre el citoplasma de la célula vecina. Imagínate que en la pared de tu casa tengas hoyos a través de los cuales podrías comunicarte con tu vecina. Si una casa pareja, ¿cierto? Tengo una casa pareja, tengo un hoyo, o si usted en un departamento, usted haga un hoyo y puede comunicarse con el vecino que está arriba y que está abajo. Bueno, esos hoyos se llaman plasmodesmos y los tengo puestos en esta imagen acá, mira. Acá abajo estos hoyos grandes, ¿cierto? Se llaman plasmodesmos. Y estos plasmodesmos permiten comunicar las células vecinas porque las células vegetales son muy generosas entre sí. Se comparten agua, se comparten glucosa, se comparten ATP, se comparten un montón de sustancias, ¿ya? Entonces esos hoyitos se llaman plasmodesmos, son exclusivos de vegetal y permiten la comunicación de células vegetales vecinas, ¿cierto? Bien, chicos, miren, tengo ahora dos preguntas, o dos o tres, no me acuerdo, pero tengo al menos dos preguntas PSU con las cuales me gustaría hacer el cierre del día de hoy, ¿ya? Vemos esta primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes estructuras carece de membrana y forma parte tanto de vegetal como animal? Cuéntenme la respuesta correcta, por favor. Carece de membrana y está en el animal y en vegetal. Diego ya respondió, Danae también. Anímense a todos a responder. Perfecto. A ver, vamos desglosando por alternativa. Mira, dice carece de membrana. Descarto de inmediato la vacuola. La vacuola está hecha de membrana. Las mitocondrias y el complejo de Golgi están hechos de membrana. Las descarto. Los únicos que acá no están hechos de membrana son el centriolo y el ribosoma. Pero dice que está presente en animal y en vegetal. El centriolo, que no lo alcancé a nombrar hoy día, es una estructura exclusiva de animal y está hecha de proteína, de microtúbulos. Y los microtúbulos están hechos de tubulina. La tubulina es una proteína, ¿ya? El ribosoma no está hecho de membrana y está presente en todos, célula animal, vegetal, procarionte. Perfecto, es la C la respuesta correcta. Vamos con esta otra pregunta, PSU. Unas estudiantes observan al microscopio una célula desconocida y concluyen que se trata de una vegetal. ¿Qué observación les permitió llegar a esta conclusión? Lean la alternativa y cuéntenme la respuesta correcta a través del chat. Diego, manos rápidas. Diego está respondiendo al tiro, ¿ya? Perfecto, Diego. Veamos qué dice el resto. Danae dice la B también. Claudia también, al igual que el Diego y Danae, opina que es la B. Veamos qué más dice el resto. Fernanda dice la B. Veamos las alternativas. Mira, dice, presentaba citoplasma. Oye, citoplasma es una estructura que está presente en animal, vegetal, en hongo, en todos tienen citoplasma, se descarta. Veamos la C. Presentaba membrana plasmática. Todas las células tienen membrana plasmática, animal, vegetal, hongo, bacteria, lo que sea. La respuesta correcta justamente es la B. En su citoplasma había plastidios. Un ejemplo de un plastidio es el cloroplasto. Y eso hace pensar, obviamente, que era vegetal. Porque las otras dicen, su material genético estaba dentro del núcleo. El animal pasa lo mismo. En su citoplasma había gran cantidad de mitocondrias. El animal pasa lo mismo. Perfecto, ¿ya? Me parece que queda... Sí, esta es la última pregunta de hoy día. Ya que esta fue una pregunta PSU del año pasado, ¿ya? La tabla describe 3 tipos celulares en función de 2 criterios de clasificación. Tenemos límite externo, zona donde se encuentra el ADN. Y acá tenemos procarionte, vegetal, animal. Entonces me están preguntando, ¿qué sería R? O sea, ¿dónde es la zona donde se encuentra el ADN en procariontes? ¿Qué sería S? O sea, ¿cuál es el límite externo de la vegetal? ¿Y qué sería T? O sea, ¿cuál es la zona donde se encuentra el ADN en el animal? Revísenlo y cántenme la respuesta correcta. A ver, Maximiliano Manos Rápida ya dijo, sí, a ver, en la alternativa anterior ya, a ver, Fernando, Maximiliano partió, ya, después Millaray opinó lo mismo que Maximiliano. Diego se les unió también, ya, bien, Diego. ¿Qué dice el resto? A ver si opinan lo mismo. Marty, bebé, ya, la Claudia ya, se fue con la B. Veamos. ¿El procarionte tiene núcleo? Por supuesto que no. Entonces descarto la A, descarto la C y descarto la D. El procarionte tiene su ADN en el nucleoide, ¿ya? Entonces podría estar entre la B y la E.
El problema está que el límite externo de la vegetal no es la membrana plasmática, el límite externo es la pared celular. Por tanto, justamente como muchos de ustedes me han dicho, la respuesta correcta es la B. Nucleoide, pared celular y núcleo. ¿Ya? Claro, porque el nucleoide es en la zona donde está el ADN en el procarionte, la pared es el límite externo de la vegetal y en la zona donde se encuentra la mayor cantidad de ADN en el animal es el núcleo. Perfecto, es la B. Así que están listos para responder preguntas con respecto a células y obtener 850 puntos garantizados. Nos pasamos unos minutos, pero estamos bien, ¿ya? Jóvenes, dudas, preguntas, consultas, algo que no les haya quedado claro con respecto a la clase de hoy, cuéntenme para responderles.